Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Gracias por estar otra vez con nosotros en su programa La Voz del Carmelo, un mensaje que transforma. Hemos terminado la solemnidad a nuestra hermana y madre, la Virgen del Carmen, pero el mes de julio continúa. Así es que en esta semana, del 20 al 25 de julio, estaremos llevando hasta sus hogares una semana de formación espiritual con la temática característica y propia de nuestra orden, el carisma en la espiritualidad carmelita. Vamos a iniciar este día, lunes 20 de julio, con un tema para nosotros consideramos de mucha importancia, que es la contextualización que nos permitirá a nosotros y a ustedes entender dónde nace la Orden del Carmen, cuáles son sus inicios y de dónde viene todo este fundamento que nosotros vamos a presentarles acerca del carisma y la espiritualidad carmelita. Es importante que ustedes continúen con nosotros durante estos 5 días en los que van a conocer un poco más y a profundizar acerca del carisma y la espiritualidad carmelita. Y esta noche vamos a iniciar con este tema, como ya les había comentado, muy importante, y está con nosotros el padre Benjamín Salas. Él va a ser quien nos presente la contextualización al nacimiento y surgimiento de la Orden del Carmen en el mundo. Hermanos y hermanas, muy buenas noches. El tema que me ha tocado es un tema muy profundo, porque es un tema que hace posible que los que somos carmelitas nos conozcamos más, y los que a través de las redes sociales estamos conociendo el Carmelo, conozcamos más de los orígenes de la orden. La orden carmelita es una orden que tiene 800 años. Nuestros orígenes son históricos, son espirituales y son muy profundos. Están dentro de la génesis, ¿no?, del cristianismo, que se da en lo que podríamos llamar la Edad Media. La orden carmelita, según varios historiadores y estudios, surge en el año 1207 aproximadamente. La orden carmelita, a diferencia de otras órdenes, no tiene un fundador como la orden de los predicadores, la orden de los dominicos, que es Santo Domingo, o como la orden de los hermanos menores, la orden franciscana, que es San Francisco, o la orden de los agustinos, que tienen a San Agustín. La orden carmelita tiene sus orígenes en el Monte Carmelo, es decir, su nombre es un topónimo. El Monte Carmelo, no solamente para el cristianismo, sino también para el judaísmo, tiene un valor importante. En el Monte Carmelo se da un episodio del Libro de los Reyes, que es este episodio del profeta Elías. El profeta Elías, que está acompañando a Israel, pero Israel no sabe a quién elegir, si a Dios o al dios Baal. Entonces Israel, como nosotros, hermanos, en momentos de nuestra vida difíciles, no sabemos a quién elegir, si a Dios o a Baal. Entonces el profeta Elías se presenta como este hombre de Dios, como este profeta que sí va a conducir al pueblo. Entonces Elías, orando al Señor, va a hacer este gran acontecimiento, este milagro de hacer arder el holocausto que se había preparado. Y el profeta Elías es muy simbólico para todo el cristianismo. Entonces vemos pues que el profeta Elías marca. ¿Y por qué hablo del profeta Elías? Porque el profeta Elías es muy importante para nosotros los carmelitas. El acontecimiento del profeta se da en el Monte Carmelo. Hay otra cosa más que yo quiero decir. El Monte Carmelo no aparece mencionado en los evangelios, pero sí en el Antiguo Testamento. El mismo Jesús,
se compara con Elías. Y esto para nosotros los carmelitas es muy grato. Entonces, como dije anteriormente, son los años aproximadamente de 1207. Y en lo que es Europa se están dando dos fenómenos que son muy importantes. El primer fenómeno son las peregrinaciones. El hombre europeo, la mujer europea, y en este caso el peregrino, no solamente siguen a Jesús espiritualmente como hacemos nosotros, sino de una manera física, de una manera literal. Entonces hay muchos peregrinos que van a Tierra Santa, ¿no? Y hacen votos de llegar a Tierra Santa y contemplarla. Otros peregrinos hacen votos para estar un par de años, un año, y otros peregrinos hacen votos para quedarse hasta que el Señor los llame en Tierra Santa. Pero estos peregrinos tienen un ideal de vida, un ideal de Tierra Santa, casi como la Jerusalén celestial. Por otro lado, hay otro fenómeno masivo que se da en esta época, que son las cruzadas. Como todos hemos estudiado en la escuela, en el colegio, en la universidad, este fenómeno que se llama las cruzadas. Los cruzados son soldados que se pintaban en sus armaduras o en sus escudos la cruz, y es por eso que de ahí viene su nombre, los cruzados. Y estos cruzados iban a defender los lugares santos para nosotros los cristianos. Pero aquí viene una contradicción. ¿Cómo defender los lugares santos? ¿No? Peleando contra otras personas, quizás matando a otras personas. Entonces, el peregrino que se imagina una Jerusalén celestial, pero en esos años se encuentra una Jerusalén en guerra, porque estaban en guerra, o este soldado cruzado que se encuentra en este dilema de, en nombre de Jesús, asesinar o matar a otras personas que no comparten nuestra fe, entran en lo que se llama una crisis, en una crisis existencial, que todos los cristianos en algún momento de nuestras vidas hemos estado en crisis existenciales, porque es parte del desarrollo del propio ser humano. Entonces, estos hombres, con sus decepciones, con sus desaciertos, con sus errores, deciden seguir al Señor y van a imitar al profeta Elías. Por eso para nosotros los carmelitas, el profeta Elías es nuestro fundador espiritual. La orden carmelita tiene dos pilares. Uno es el profeta Elías y el otro pilar es la Virgen del Carmen, de la cual hablaré más adelante. Entonces vemos que estos hombres comienzan a vivir en el Monte Carmelo. De ahí nuestro nombre, carmelitas. Comienzan a vivir en el Monte Carmelo. Solo habían dos lugares con unas alturas superiores a las normales, que era el Líbano y el Monte Carmelo, que tenían unos climas en esta zona desértica muy favorables para las plantas. Yo vengo, como varios saben, yo soy de Perú. Allí en mi país, en Perú, hay montañas inmensas de 6.000 metros, de 5.000 metros. El Monte Carmelo no es tan grande, ni el Líbano es tan grande, pero en comparación de lugares de lo que ahora llamamos Israel, que están bajo el nivel del mar, son lugares altos. Y según la tradición no cristiana, sino humana, siempre el ser humano ve estos lugares altos como lugares de divinidad. Y en el caso de la tradición judía y la tradición cristiana, el Monte Carmelo es un lugar importante, donde se da el acontecimiento de Elías. Entonces estos hombres decepcionados, estos hombres que han visto sus ideales rotos, se van a encontrar en el Monte Carmelo y van a comenzar a vivir en comunidad. Pero en ese vivir en comunidad van a buscar a alguien que les dé una norma de vida, una pequeña regla, algo que tenga cierta normativa entre ellos. Y estos primeros carmelitas, de los cuales no se sabe su nombre, van a buscar al patriarca de Jerusalén, San Alberto de Jerusalén,
o como otros le dicen San Alberto de Abogado. San Alberto, a pesar de ser patriarca de Jerusalén, no se encontraba en Jerusalén, estaba en Acre. ¿Y por qué menciono Acre? Porque ya por datos históricos que están corroborados por los historiadores, ya era imposible para los católicos cristianos estar en Jerusalén, por los contextos de la guerra en donde los ejércitos cruzados estaban perdiendo. Entonces estos primeros carmelitas buscan a San Alberto y le piden una norma de vida. San Alberto les va a entregar una carta. Las cartas, las epístolas son privadas, pero esta carta va a evolucionar a norma y a regla para nosotros los carmelitas a futuro. Y lo que yo quiero hacer hincapié de esta norma de vida, de esta carta que San Alberto de Jerusalén entrega a los carmelitas, es en un artículo en donde San Alberto de Jerusalén les dice a los carmelitas que hagan una capilla y que en esa capilla hagan los oficios litúrgicos y que esta capilla esté para la Virgen, para la Madre de nuestro Señor. Ahí vemos la génesis de la gran devoción que nosotros le tenemos a la Madre de nuestro Señor, que no solamente para nosotros los carmelitas es nuestra madre, sino también es nuestra hermana, ¿no? Madre, porque es la madre de nuestro Señor, pero hermana, porque María también es discípula, es hija de Dios. Entonces, nosotros los carmelitas tenemos estos dos títulos de María. María como madre y María como hermana. Entonces vemos que los carmelitas comienzan a hacer su vida de oración como eremitas. Los eremitas tratan de vivir en soledad, porque en esa soledad buscan la contemplación. En el silencio buscan ese encuentro con Dios e imitación del profeta Elías. Hermanos y hermanas, hay que tener mucho cuidado. En estos días vemos mucha gente, no solamente por las circunstancias de la pandemia en que vivimos, que se aísla. Pero un aislamiento no significa vivir en soledad. Un aislamiento significa, a mí no me importan las otras personas, ¿no? Hay gente que dice, no me interesa relacionarme con otros. Los carmelitas, cuando viven en el silencio, en la soledad, en la contemplación, no están diciendo, el mundo no me importa, he encontrado en el mundo muchas decepciones, y las hay, y ya no quiero saber nada del mundo. Los carmelitas, tanto los peregrinos como los ex-cruzados, los ex-soldados, sí, han tenido muchas decepciones en el mundo, pero a pesar de sus decepciones, buscan la soledad, buscan el silencio para meditar día y noche la ley del Señor y para llegar a la contemplación. La contemplación no es otra que mirar a los demás con los ojos de nuestro Señor. Entonces, es un estar en soledad para regresar al mundo y proclamar el Evangelio. No es un aislamiento, no es no me importa el mundo y que vea el mundo qué hace. No, hermanos, eso hay que tenerlo bien presente. Entonces, estos primeros carmelitas, estos orígenes de la orden, son personas pues que viven como ermitaños, como ermitas, viven en la soledad de la contemplación. Pero lo que también tenemos que tener presente es que estos carmelitas viven en comunidad. Vivir en comunidad, hermanos y hermanas, tiene muchas cosas positivas, tiene muchas cosas agradables, pero también es tener la capacidad de convivir con otra persona que tiene quizás la misma vocación que yo, el mismo idioma, las mismas costumbres, pero es otra persona que tiene otros sueños, busca logros en su vida, busca compartir de maneras que quizás yo no estoy acostumbrado. Entonces también el vivir en comunidad es un reto para los carmelitas. Pero en nombre de nuestro Señor, todo se hace posible. Pero, como estoy contando en esta bonita historia de los orígenes de la orden, los carmelitas
no pueden escapar a la historia humana que se está dando, ¿no? Los carmelitas van a comenzar a prosperar en el Monte Carmelo, pero por otro lado se está dando la realidad de las guerras de las cruzadas, en donde el cristianismo tiene que ir retrocediendo. Entonces los carmelitas también van a tener que salir del Monte Carmelo, van a tener que abandonar ese lugar que fue su origen, que no es otro que el Monte Carmelo, este lugar en donde está muy presente Elías y donde también está muy presente Nuestra Señora del Carmelo. De ahí viene esta advocación, Nuestra Señora del Carmelo, porque teníamos esta capilla en el Monte Carmelo, ¿no? Y mucha gente ya nos conocía por ser los hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Pero como les decía, los carmelitas tienen que huir de Tierra Santa. Cuando los carmelitas huyen de Tierra Santa, es una palabra literal, huyen. No es como alguien cuando busca expandirse y busca tener un programa, un plan, un financiamiento de que estamos en esta matriz y vamos a irnos a otro lugar. No, huyen. Los primeros carmelitas, algunos van a llegar a lo que ahora es la isla de Chipre, el país de Chipre. Otros carmelitas van a llegar a lo que es Provenza. Otros carmelitas van a llegar al condado de Kem. ¿Y por qué menciono esto? Porque a veces cuando alguna persona realiza un viaje por un futuro mejor y a veces este viaje, este proyecto no funciona, mayormente todos regresamos a nuestras casas, con nuestros padres, a nuestros lugares de orígenes. Entonces los carmelitas van a tratar de llegar a sus lugares de orígenes. Pero también pasa que algunos que llegan a sus lugares de orígenes y otros se quedan en el camino. Algunos, la primera fundación carmelita fuera del Monte Carmelo es en Chipre, luego en Provenza, luego en Malta, luego en España, luego en Inglaterra. Aquí quiero hacer mención de una cosa muy, muy bonita. Hay una tradición carmelita que habla de un varón, el varón de Grey. Era un señor feudal que seguía a su rey, que era Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León, luego de ver que las cruzadas no tenían ningún resultado, decide regresar a Inglaterra. Y el varón de Grey, siguiendo a su señor Ricardo, también regresa a Inglaterra. Los viajes de regreso desde Tierra Santa eran por dos vías, o la vía terrestre, que era muy peligrosa y muy cansada, o la vía marítima, que era bien difícil en el mar encontrarse con bandidos, pero era peligrosa porque podía haber una tormenta en el mar Mediterráneo o en el mar Báltico, el Atlántico, en las zonas cerca a Inglaterra. Y cuenta la tradición que el varón de Grey, en el barco de regreso con sus soldados, se encontró con dos polizones. Y estos dos polizones eran dos carmelitas. El varón de Grey tenía dos caminos a seguir. Uno era tirarlos por la borda y el otro era llevarlos hasta Inglaterra. Entonces el varón de Grey los lleva a Inglaterra. Y el varón de Grey tenía un feudo. Su feudo era en el condado de Kent. Y ahí en el condado de Kent, estos dos carmelitas siguen la misión del Carmelo, siguen el expandir la orden. Y ahí van a conocer a un carmelita, a un futuro, carmelita, Simón el del tronco, Simón Stock, que luego para nosotros los carmelitas y para la iglesia va a ser San Simón. Y va a ser este Simón en el año 1251, en que ya va a ser prior general, en que en la crisis que tiene la orden en el 1251, va a pedirle ayuda a la Virgen del Carmen, y esta Virgen del Carmen se le va a presentar y le va a dar el escapulario carmelita, símbolo de su protección. Entonces vemos, hermanos y hermanas, cómo la orden carmelita se ha desarrollado. Y en este desarrollo que tiene la orden, no es un desarrollo fácil, pero sí acompañados de nuestro Señor.
La orden carmelita tuvo un momento de gracia muy importante. Como bien mencioné, en 1207 aproximadamente la orden se funda, pero van a pasar 40 años para que la orden sea aceptada por la iglesia plenamente. Y esto va a suceder en el año 1247, un tiempo antes de la crisis que va a sufrir la orden en el año 1251 con San Simón como prior. Entonces vemos que la orden carmelita, ¿no?, en el año 1247 es aceptada como orden dentro de la Iglesia Católica. Pero hay una cosa también importante. La orden carmelita va a evolucionar de estos primeros ermitaños, de estas primeras comunidades que viven en el Monte Carmelo, a lo que van a ser las órdenes mendicantes. Que hablar de las órdenes mendicantes ya sería otro tema para nosotros rico, pero la orden carmelita es una orden mendicante. Muchas gracias al Padre Benjamín por este compartir, por este contextualizarnos históricamente en el tiempo, en el espacio en donde nace la Orden del Carmen. Como bien lo sabemos, nuestro nacimiento tiene que ver con el ser ermitaños. Después, como ya lo había mencionado, pasamos a ser mendicantes. El día de mañana profundizaremos ahora en esta regla de vida que recibe la Orden del Carmen en su nacimiento por San Alberto de Jerusalén. Lo interesante de esta regla de vida, que para nosotros se convierte en un estilo de vida muy propio y particular, es que solamente tiene 24 artículos, 24 elementos importantes que nos van a decir cómo es que tiene que vivir, cómo es que tiene que ser, cómo es que tiene el quehacer de un fraile carmelita. Pero eso será para el día de mañana. Si es que ustedes tienen alguna pregunta, alguna interrogante, alguna situación, ya saben, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página en internet, Frailes Carmelitas El Salvador, o también a través de nuestro canal de YouTube, La Voz del Carmelo. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Los esperamos el día de mañana.